Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sofi y el día de hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia con el parto. Como ya vieron en mi video pasado, yo me embaracé cuando tenía 18 años, entonces este tema era algo que me causaba mucho miedo y me quedé con un mal sabor de boca y ahorita van a saber por qué, entonces vamos a empezar. Todo comienza en mi embarazo, que tuve un embarazo relativamente sano y digo relativamente porque subí casi 20 kilos. Yo pesaba 48 cuando me embaracé, entonces al subir casi 20 kilos, pues la verdad es que sí era bastantito. Yo me acuerdo que mi primer ginecólogo me dijo que tenía que, como estaba muy delgadita, tenía que subir entre 1,5 kilos y 2 por mes. Entonces yo me fui como gorda en tobogán a hacerle caso y pues subí bastantito. Cuando llegué con mi segundo ginecólogo, él me dijo que no era cierto, que tenía que subir nada más 1 kilo por mes, que no tenía por qué subir más. Pero pues yo ya estaba un poco pasadita de peso. Pero fuera de eso, la verdad es que no hubo ningún otro problema. Siempre llevé mi control prenatal todos los meses, me tomaba mis vitaminas, mi ácido fólico, me hacía mis estudios correspondientes y todo estaba bien. Y me acuerdo que también durante mi periodo de embarazo, yo había platicado con mi ginecólogo y él me había preguntado pues yo qué quería, si quería un parto natural o que fuera por cesárea. Yo tengo que confesar que le dije que quería un parto natural por cuestiones de vanidad, la verdad, y que si se tenía que hacer alguna cesárea de emergencia o algo así porque el bebé estaba corriendo riesgo, pues se iba a tener que hacer, que no pasaba nada, pero mi primera opción siempre fue el parto natural. Entonces llega el día que fue el 13 de septiembre del 2016, cuando nació Mauro. Recuerdo que como a las 4 de la mañana más o menos yo me desperté con un dolor insoportable, que yo juraba que eran las contracciones más fuertes que yo iba a poder sentir y claro que no. Le marqué a esa hora a mi ginecólogo y me pidió que contara la duración de cada contracción y cuánto tiempo pasaba entre una contracción y la otra. Y me dijo que si no cedía el dolor, nos íbamos a tener que ver a las 7 de la mañana en la clínica. Como a las 5:30 más o menos, yo me metí a bañar porque de verdad el dolor para mí ya era insoportable. Entonces mi mamá me sugirió que me metiera a bañar en agua caliente, que me relajara con el vaporcito y demás. Entonces fui y lo hice. Eh, Como a las 7 más o menos fue cuando, bueno, 6:30, algo así, nos fuimos a la clínica. Iban mis papás, mis hermanos, una amiga y pues obvio nosotros. Y cuando llegamos a la clínica me empezaron a revisar. Yo ya tenía como 1 centímetro de dilatación, algo así. Entonces pues optaron por inducirme al parto. Me rompieron la fuente y me pusieron un medicamento que se llama oxitocina, que sirve para crear las contracciones. En ese lapso de tiempo, entre que los dolores y las emociones y demás, a veces quería gente adentro conmigo en mi cuarto, como mis papás y mis hermanos, y de repente no quería nadie adentro conmigo. A la única persona que siempre quise ahí pegada a mí, pues obviamente fue a mi esposo, porque él también es fisioterapeuta, entonces servía que me sobaba la espalda para que me dejara de doler un poquito. Y el tiempo que pasó entre que me rompieron la fuente a que nació Mauro se me hacía eterno porque de verdad había momentos en el que yo ya no aguantaba el dolor. Como ya lo dije anteriormente, yo no quería una cesárea y hubo un momento de tanto dolor que yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya, háblale al ginecólogo que me haga una cesárea porque ya no aguanto. Y cuando él fue a revisarme otra vez, yo ya tenía 8 de dilatación, entonces pues una cesárea ya no era casi opción. Él me dijo que podía ser mejor, que me pusiera un bloqueo, que es anestesia sin que te duerman por completo. Sientes las contracciones, pero las sientes como un ligero calambre, pero aguantas un poco más y claramente yo accedí. Y también pasó un detalle que es de suma importancia con el pediatra. Nosotros teníamos un conocido que él nos había propuesto
presentarnos un pediatra el día que naciera Mauro. Entonces, al ser una persona muy cercana a mi esposo, pues confiamos mucho en él, así que el tema del pediatra lo dejamos como a un lado, suponiendo que esta persona lo iba a hacer, que claramente no sucedió. Recuerdo a mi esposo estar hablando por teléfono súper enojado porque esta persona le decía que no había pediatra. Y después él le dijo que ya había conseguido un pediatra y que ya iba rumbo a la clínica. Y ese pediatra nunca llegó. Después le volvió a decir que había conseguido a otro pediatra que tampoco llegó. Y al final optó por mandarnos a un médico general, que también no está mal, pero en cuestión de nacimientos, pues necesitas a personas especializadas como un pediatra, como un ginecólogo, un anestesiólogo. Entonces, pues un médico general la verdad es que nunca fue una opción. Me acuerdo que cuando mi ginecólogo se enteró que no había pediatra, se puso fúrico. Yo también estaba enojadísima porque pues confías en las personas y no esperas que el día que más los necesitas te van a fallar, pero sí pasa. Entonces mi suegra se acordaba que por ahí, por la clínica, había una clínica chiquita donde tenían doctores, tenían pediatras, tenían gastroenterólogos y demás. Entonces, literal, a la vuelta de la esquina encontró mi suegra un pediatra y le preguntó si podía ir a la clínica a recibir a un bebé. Le dijo que sí. Entonces llegó el pediatra 5 minutos antes de que naciera Mauro. Y cuando él llega, yo todavía seguía en el cuarto con mi ginecólogo porque Mauro ya estaba a nada de nacer. Me pasaron otra camilla, me llevaron al quirófano y demás. El pediatra se preparó en cuestión de 2 minutos y nació Mauro. Yo recuerdo que fue un parto demasiado rápido, pero también con muchos problemas. Quiero aclarar que aquí va a llegar un momento un poco emotivo para mí, así que si me pongo un poco sentimental les pido una disculpa de antemano, pero bueno. Recuerdo que nació Mauro, yo no lo escuché llorar en primera instancia y yo escuchaba al pediatra que decía que algo no andaba bien. Yo le dije a mi esposo, ve, yo estaba bien, yo estaba consciente, yo estaba normal. Y recuerdo que decían que Mauro no respiraba. Como pasaron, no sé, a lo mejor 1 minuto, empezó a llorar Mauro, empezó a respirar y todo relativamente bien. Cuando empieza Mauro a respirar, empiezan a notar una anomalía. Yo claramente que no la podía ver porque yo estaba en la cama, pero de repente volteaba y yo lo veía acostadito y respiraba como si estuviera muy agitado, que para los doctores eso no estaba bien, ni para el pediatra, ni para las enfermeras, ni para mi hermano, que mi hermano, no sé si lo comenté, pero él es médico, entonces él también decía que algo no estaba bien. Entonces se llevaron a Mauro a un cunero y después lo metieron en una incubadora. Entonces yo no lo vi. Cuando me llevaron al cuarto, me acuerdo que yo le preguntaba a mi esposo pues que qué estaba pasando con Mauro y yo veía enfermeras entrar y salir con Mauro y también de repente escuchaba al pediatra decir que necesitaban hacerle estudios. Siempre se me ha quedado grabado que lo escuché que le decía a mi esposo que aparentemente por fuera era un niño normal, que digo, ahorita es un niño completamente normal, pero bueno, en ese momento decía que por fuera era un niño, se veía un niño normal, pero por dentro había algo que no estaba bien. Yo obviamente me empecé a asustar, pero pues tampoco me podía parar mucho, entonces pues no lo vi, o sea, en realidad no lo conocí más que por una foto. Entonces pues ya le empezaron a hacer estudios, le sacaron radiografías y no sé qué más, y tomaron la decisión de trasladarlo a otro hospital, que aquí en Querétaro hay un hospital especializado pues para niños que se llama El Niño y la Mujer.
Entonces pues consiguieron una ambulancia que tuviera una incubadora adentro, pero cuando marcaron al hospital no había lugar. Y bueno, pues gracias a Dios mi abuelo es doctor. En ese transcurso él ya no estaba ahí en la clínica con nosotros, pero cuando pasó esto, que empezaron a tomar la decisión de que se lo tenían que llevar, mi abuelo llegó con nosotros a la clínica y pues él hizo una que otra llamada, entonces hicieron un lugar para Mauro en el hospital. Llegó la ambulancia, lo subieron, yo me acuerdo estar acostada en la cama y de repente por la puerta ver el cunero salir. Y pues yo no lo pude conocer en ese momento y pues se lo llevaron. Me acuerdo que mi papá me decía que él iba a ir con él y que si quería que mi esposo quedara ahí conmigo. Yo claro que en ese momento le dije a mi esposo que no se preocupara por mí porque yo tenía ahí a mi mamá y a mi hermana y le dije pues que se fuera con Mauro. Así que pues se fue con él en la ambulancia y pues llegó al hospital y pues ahí se quedó pues con él unas horas y después le pidieron que se regresara porque no se podía quedar ahí a dormir. Y cuando regresó me dijeron pues que sí había un problema con él, con su corazón y con sus pulmones. Me acuerdo que fue un momento pues muy duro para mí, la verdad, porque de tenerlo 9 meses en mi panza y sentirlo y todo, escucharlo también y de repente haberlo visto por la puerta irse sin haberlo conocido, pues sí fue un momento muy fuerte y muy impactante para mí. Pasó la noche y al día siguiente me dieron de alta. Me fui pues casi volando al hospital, al niño y la mujer, para poder verlo. Y cuando llegamos, pues ahí como son hospitales de gobierno, no dejan entrar a los dos papás juntos. Entonces nos empezamos a turnar, primero entré yo y me dieron todo el diagnóstico de Mauro, que tenía un síndrome de adaptación pulmonar, porque el tiempo entre que me rompieron la fuente al que nació Mauro, para él fue mucho estrés. Tragó algo que se llama meconio, entonces empezó a tener pues muchos problemas para respirar. Y claro que cuando llegaron al hospital pues le terminaron de hacer estudios y efectivamente sí era algo que estaba mal. Me dieron todo el diagnóstico de lo que tenía Mauro y para mí fue un shock muy fuerte porque dije, todo lo que hice relativamente para cuidarme durante mi embarazo y que todo saliera bien, pues no sirvió de nada. Eso fue lo que yo pensé en ese momento. Me culpé muchas veces, culpé al tema de lo del pediatra hasta creo que la fecha. Y me di cuenta que muchas veces tratas de controlar las cosas, pero pues no todo sale como quieres y simplemente las cosas suceden. Y creo que en ese momento aprendí a eso, a no esperar nada de nadie, ni a esperar que las cosas sucedan como tú las estás planeando, porque evidentemente puede ser que algo cambie de un momento a otro. Mauro estuvo internado en el hospital 6 días y recuerdo que para mí esos 6 días fueron los peores días de mi vida. Lo extrañaba mucho, evidentemente. El tener que ir al hospital, estar ahí y regresarme sin él fue pues muy triste. Acaba de atravesarse el 15 de septiembre y pues mi esposo y yo no quisimos hacer nada. Estuvimos en un estado un poco de depresión porque verlo ahí en el hospital tan chiquito y conectado y que yo no lo podía alimentar. Yo le di pecho a Mauro durante un año, pero en ese momento a mí ya me estaba saliendo mucha leche y yo no podía alimentarlo porque pues tenía que estar en ayunas. Estuvo en ayunas creo que 2 días, algo así.
Y ya cuando por fin pude ir para darle pecho, me acuerdo que yo lo veía y decía, es que tú puedes salir adelante, esto va a mejorar y demás. Pero en el hospital me incitaron a que yo me sacara leche, aunque de todas formas no se la pudiera dar a Mauro. Y se los tenía que llevar para que ellos, en el momento en el que ya pudiera tomar leche, se la dieran y no le tuvieran que dar fórmula. Y me acuerdo también que ese día que me dijeron que ya podía comer, híjole, lloré y lloré y lloré, porque también una parte de la ventaja que podía darle leche, uno es que sabía que se iba a recuperar más rápido y dos, podía estar más tiempo con él. Porque como lo dije hace rato, no pueden entrar los dos papás juntos, entonces era 1 hora de visita, entonces era media hora mi marido y media hora yo, o al revés. Y cuando yo le empecé a dar pecho, pues ya podía estar yo 1 hora dentro con él sola y después mi marido y otra media hora yo, porque nunca es suficiente. Y nada más la hora de visita era en las mañanas y en las tardes. Independientemente de que ya le podía dar pecho y todo, cuando yo me regresaba a mi casa sin él y ver todas las cosas pues que teníamos preparadas para él, su Moisés y su ropita y todo, y que la maleta del hospital se había quedado pues intacta desde que yo la hice, porque pues nunca la utilicé en el hospital, y ver la maleta en el mismo lugar donde yo la dejé y no tenerlo a él y ver la ropita y sentí un vacío inmenso en mi corazón, pero pues pasaron 6 días y el día que lo dieron de alta, no sé por qué una parte de mí dije, me voy a traer hoy la mochila, la pañalera. No sabía si lo iban a dar de alta ese día o no, pero una parte de mí lo pensó. La agarré, la subí al coche y me fui con mi papá porque mi marido estaba estudiando en la universidad. Llegamos al hospital, venía conmigo mi papá, mi hermana y la misma amiga que estuvo en el nacimiento de mi hijo. Y llegamos al hospital, entré en donde estaba Mauro y cada día que iba estaba un doctor diferente porque estaban checando pues varias áreas diferentes. El cardiólogo, el neumólogo y varios. Entonces llegó el médico como de cabecera y me dijo, a ver, ¿cuál es el diagnóstico de Mauro? Revisó todo el papel donde venía, pues lo que había tenido, el cuadro clínico y todo lo demás. Y me dijo, ¿y por qué sigue aquí? Y yo me le quedé viendo con cara de, pues no lo sé, los doctores son ustedes. Y él me dijo, ya se puede ir. Eso fue un lunes, me acuerdo perfecto. Y me quedé paralizada por, no lo sé, 2 minutos. Y me volvió a ver y me dijo, señorita, su bebé ya se puede ir. Y cuando me volvió a repetir eso, reaccioné. Me preguntó que si traía los papeles que necesitaba para darlo de alta, la póliza de seguro y todo eso. Me preguntó que si traía pues su ropa. Entonces yo pues rápido le dije que sí, le dije que iba a ir por ella, me salí y en el momento en el que salí le marqué a mi esposo y pues él estaba en la escuela, entonces me dijo así de pues ¿qué pasó? Me salí de clase, ¿qué pasó? Y yo le dije es que ya van a dar de alta a Mauro, ya no lo vamos a poder llevar a nuestra casa y él me colgó, llegó en cuestión de 5 minutos. Ahí seguía mi papá conmigo, todos pues estábamos obviamente muy emocionados, muy felices, porque fue una noticia, o sea, rapidísima, ni siquiera nos dijeron así de, oye, tal vez mañana ya lo podamos dar de alta, no, fue en ese momento, ya te lo puedes llevar. Entré, lo vestí, inexperta, claramente, y lo veía tan chiquito, todavía tenía en el brazo conectado a algo. Y verlo así tan chiquito, tan indefenso, tan, no lo sé,
se te pasan muchas cosas por la cabeza y simplemente lo agarré, lo vestí, salí, ya estaba mi esposo ahí y no lo podía creer. Obviamente en ese momento dije, no lo vuelvo a soltar en mi vida, porque uno como mamá y mamá primeriza y mamá, aunque tengas 20 bebés, creo que sientes lo mismo que cuando no lo tienes contigo, sientes que una parte de ti no está. Y eso era lo que yo sentía en las madrugadas cuando él estaba en el hospital. Yo me despertaba y no sé, tenía una sensación muy extraña como si algo me faltara. Y sí, lo que me faltaba era mi niño. Eh, y nos fuimos del hospital, bueno, terminamos de arreglar los papeles que teníamos que arreglar ahí. Nos dieron obviamente citas para ir con el cardiólogo y todo esto. Y nos fuimos. Y llegamos a casa y yo lo veía con su etiquetita, porque les ponen aquí una etiquetita con el nombre, el peso, el día que nacieron y todo. Y lo veía tan chiquito, tan... Y lo sentía ajeno también, porque los bebés cambian en un día, o sea, cuando nacen, cambian en cuestión de un día. Y yo lo veía muy diferente al día que nació, pero pues obviamente no tenerlo conmigo. Y no tenerlo conmigo desde el momento en el que salimos del hospital, pues no fue la misma experiencia como con Lucía. Así que cuando nació Lucía, pues obviamente fuimos papás primerizos de un bebé recién nacido completamente, porque pues Mauro a los 6 días sí era un bebé recién nacido, pero ya estaba más grandecito. Y esto también nos ayudó mucho a madurar. Y a la manera en la que lo educamos y que creció, porque obviamente él al haber estado en el hospital, los primeros 6 días aprendió algo muy diferente. Era un niño que no se despertaba en las noches. Él durmió toda la noche completo cuando cumplió creo que 1 mes y medio más o menos. Fue un niño que no le gustaba estar en brazos, porque pues en los hospitales no pueden cargarlos todo el tiempo que lloran o que quieren leche o algo así. Se los dan a cierta hora. Entonces pues Mauro creció y siempre fue un niño muy independiente por lo mismo. Me acuerdo que lo queríamos cargar y lo que queríamos tener aquí en nuestros brazos todo el tiempo y él no quería. Se quejaba muchísimo, entonces lo dejábamos en la cama y se volvió a dormir. Más bien era ese tema, que pues no quería estar en brazos porque no estaba acostumbrado, porque siempre fue muy independiente desde el día 1 que nació, porque no estuvo con nosotros en realidad. Y me di cuenta pues lo afortunada que fuimos y que lo supieron atender rápido y demás, pero sí es algo que pues jamás se nos va a olvidar. Como lo ven, no tiene nada, o sea, solo fue cuestión de ese momento. Claro que después de que lo dieron de alta, pues tuvimos que tener varios cuidados, porque podía ser muy propenso a que le dieran neumonía y no sé cuántas cosas más, pero en realidad nunca le pasó nada y a la fecha sigue perfecto. Pero pues sí, esa fue nuestra experiencia. Y claro que cuando yo me enteré que estaba embarazada de Lucía al día que nació, ese fue nuestro mayor miedo, que le volviera a pasar lo mismo. Y mis papás estaban tensos también. Bueno, esa es otra historia, pero sí nos dimos cuenta cómo la vida te puede cambiar en cuestión de segundos, cómo tú tienes planeado algo para ti, para tu gente, y en realidad va a pasar lo que tenga que pasar. Así tú intentes controlar todo y mantener las cosas en un orden en el que tú quieres, pero pues las cosas no suceden así, suceden como tienen que pasar. Y creo que esta fue una lección y un reto que nos tocó vivir a nosotros, y aprendimos a valorar pues todo lo que tenemos, y que no jamás es más importante las cosas materiales que la salud y que tus hijos. Y pues ya. Ok. Y pues 4 años después aquí estamos, él es Mauro. Hola. Ay, ya te vi. A Mauro no lo conocían porque pues, el día que grabé con el otro video nada más estaba Lucía, pero pues aquí está nuestro
pedacito de amor. Y bueno, pues espero les haya gustado mucho este video. La verdad es que fue un video que me costó un poco de trabajo hacerlo, pero pues aquí está. No duden aquí abajo en escribirnos algún comentario o alguna duda que tengan, y si quieren seguirnos en Instagram, ahí subo pues casi diario cosas de mis hijos. Bye. Bye.